Bueno, ya son las 12. Si gustan, vamos a comenzar. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla que el programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia, Leamos la Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, tiene para todos ustedes. Nos complace comentarles que en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, traemos para todos ustedes la charla Bosques versus Contaminación. Y tenemos la participación de la doctora Alicia Mastretta Llanes. Si me permiten, les voy a presentar una breve semblanza de la doctora. Alicia Mastretta Llanes estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó su doctorado en la University of East Anglia, en el Reino Unido. Se desempeñó como asistente de investigación en el proyecto Natura y Ecosistemas Mexicanos, de 2008 a 2010. Actualmente es catedrática CONACYT, asignada a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. El objetivo general de su investigación es incorporar procesos evolutivos a la conservación y manejo de la biodiversidad mexicana a través de 3 líneas: ciencia básica, aplicaciones evolutivas y el desarrollo de herramientas computacionales. Con nosotros, con el equipo del concurso, ya ha participado en diferentes ocasiones, así es que pues le damos la bienvenida a la doctora Alicia Mastretta Llanes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Alain, y muchas gracias al Fondo por la invitación y a todas las personas que están conectadas de CONALEP y de otras partes, supongo, a esta charla. A mí me da muchísima emoción y muchísimo gusto poder platicar con ustedes. Entonces ahora voy a hacer la difícil operación de compartir mi pantalla. Entonces hagan todos changuitos para que todo salga bien. Tarararán, y luego le pico aquí. Ok, creo que ahí ya la están viendo. ¿Me lo confirman? Sí. Ahí ya se ve. Muy bien. Quiero empezar, además de agradeciendo la invitación, pidiéndole a quienes nos están escuchando que si en algún momento tienen alguna duda, pues por favor la vayan escribiendo en el chat, o no sé si pueden abrir sus micrófonos y hacerla para que esta charla no sea como dar una clase, sino que podamos realmente ir platicando. El trabajo que les voy a presentar hoy, Bosques contra Contaminación, forma parte de uno de los proyectos que estoy desarrollando en los bosques que están rodeando a la Ciudad de México. Si bien esto no es directamente sobre desertificación, sí habla de uno de los principales problemas que llevan a la desertificación, que es la pérdida de la cobertura natural, es decir, por ejemplo, de los bosques o de las selvas, que después llevan a que los suelos se vuelvan pobres y que dejen de poder crecer los árboles, y esto lleva a procesos de desertificación. Y además, charla, el sitio de estudio es un lugar en la Ciudad de México que se llama Desierto de los Leones, donde quiero decirles que ni es un desierto, ni hay leones. Más al rato les voy a contar la historia de por qué se llama así. Bueno, quiero empezar por contarles que las ciudades producen contaminación atmosférica, es decir, producen gases que vienen sobre todo de los vehículos, como los coches y los camiones, pero también de la industria. Y estos gases se quedan en la atmósfera, pero no en toda la atmósfera, sino en lo que conocemos como troposfera, es decir, en la atmósfera de aquí abajito, ¿no? En lo que luego está aquí donde respiramos. Esto lleva a hay diferentes tipos de contaminantes. Tenemos desde partículas suspendidas, es decir, por ejemplo, polvo, pero también podemos tener metales pesados como plomo, o gases como los óxidos de nitrógeno o el ozono. El ozono es un gas que está muy bien allá, muy arriba en la capa atmosférica, en la última capa, que es la capa de ozono, porque nos protege de la luz ultravioleta. Pero el ozono, cuando está aquí en los niveles de abajo de la atmósfera, donde estamos los seres vivos que respiramos, es un contaminante porque causa efectos nocivos en la salud. Continúo. En particular en la Ciudad de México, el ozono ha sido uno de nuestros peores enemigos desde la historia de la ciudad cuando empezó a crecer masivamente. Ustedes probablemente no lo saben, pero la Ciudad de México era una ciudad cualquiera hasta que en los 60, 70 empezó a crecer muchísimo
Ya para los 80s era una ciudad gigantesca donde había mucha contaminación atmosférica. Para que se den una idea, les pongo las fotos de la izquierda. La contaminación en los 80s era tal que literalmente los pájaros se caían muertos. Imagínense, o sea, aquí hay un recorte de una caricatura donde están haciendo alusión a que los pájaros empezaban a morirse, ¿no? Y no sabían la gente por qué. Y pues en realidad se supone que era por la contaminación atmosférica, porque uno no debería de estar haciendo ejercicio antes del mediodía, y sin embargo, pues los pájaros no leían ese anuncio, ¿no?, que daban las autoridades. Para que se den una idea, yo nací en el 85, que también fue el año del terremoto, y yo fui una bebé asmática por la contaminación atmosférica, y la recomendación del médico, perdón, me estaba ahogando, la recomendación del médico fue que yo me mudara de ciudad, ¿no? Entonces, mis papás tuvieron que mudarse a Puebla, donde no había tanta contaminación atmosférica, para que yo como niña asmática pues pudiera seguir viviendo básicamente. Entonces estamos hablando de un problema serio, no es cualquier cosa. En esta figura de la izquierda, cada uno de los... ¿Pueden ver mi cursor? Sí, ¿Pueden ver mi flechita? sí podemos ¿Sí? verlo. En esta figura, cada puntito es una semana, y el año completo está en una barra, digamos aquí, ¿no? Entonces aquí está 1990, 1995, y las diferentes épocas del año. La época fría y seca es el invierno, la época de lluvias es de mayo a octubre, y la época fría y caliente es principalmente primavera, ¿no? Como los meses de marzo a mayo. Entonces, si se fijan, bueno, y los colores aquí, el verde es buena calidad del aire, sin contaminación, y el morado es extremadamente mala calidad del aire. Como pueden darse cuenta, pues en los 90s, que es cuando se empezaron a hacer las mediciones, la calidad del aire era pésima prácticamente todo el año, ¿no? No había así, no hay un puntito verde aquí. Conforme han ido avanzando los años y se han puesto medidas contra la contaminación, como el hoy no circula, y se han mejorado las gasolinas y los motores de los coches, ha ido disminuyendo la contaminación. Pero si se fijan, todavía en la época caliente seca, que es primavera, más o menos los meses de marzo a mayo, todavía seguimos teniendo días de mala calidad del aire, ¿no? Se ven estos puntos rojos. Y si se fijan, en realidad rara vez tenemos días de buena calidad del aire continuamente, ¿no? O sea, hay muy poco verde aquí. Ya pasamos del morado al naranja y amarillo, pero todavía no llegamos al verde. Es decir, que la contaminación en la Ciudad de México sigue siendo un problema y sigue ocurriendo hoy en día. Ahora voy a hablarles de los bosques de Oyamel. Ustedes son de diferentes partes del país, entonces quiero preguntar si alguien de ustedes conoce bosques de Oyamel o cerca de sus comunidades hay bosques de Oyamel. No sé si alguien quiere compartirnos eso. Ojo, no de pino, de Oyamel. Ay, perdón, Antonio, igual tendrías que pueden participar, organizarte la desbloqueada de los micrófonos. Perdón, no, pero ahí va, ahí va. Ah, bueno, muy bien. Ustedes pueden. También si gustan pueden hacer algún comentario a través del chat, estamos atentos. Si lo hacen en el chat y alguien me los lee, porque yo con la pantalla abierta me cuesta trabajo tener el chat también. Entonces, ¿alguien conoce los bosques de Oyamel? ¿Alguien? ¿Nadie? No hay bosques de Oyamel en ningún lugar. A ver, los de Michoacán, ahí debe haber bosques de Oyamel cerca, ¿no? Es que son muy tímidos. No, no son tímidos. Una chica dice, no, en mi casa no hay árboles. Bueno, pero no tienen que ser en tu casa, sino a lo Uruapan, mejor... dice Giancarlo Aranda. En Uruapan hay bosques de Oyamel, sí, efectivamente. Pues los oyameles son estos árboles. Sí, perdón, ¿ibas a decir algo? Yo por mi casa sí hay por 2 que 3 árboles aquí.
Porque yo vivo por el Bicentenario hasta casi Caubiona. Sí, sí hay árboles por acá en estas zonas. ¿De oyamel como este que está en la foto? Más o menos, sí. Sí, pues bueno, el oyamel es un tipo de conífera, o sea que es un pariente de los pinos. Son árboles muy bonitos que se parecen a los árboles de Navidad. De hecho, en algunos lugares los usan como árboles de Navidad. Y pues los estoy enseñando en la foto. También son árboles que les gustan mucho a diferentes especies de pájaros y tienen la característica de que solamente crecen en montañas, en cañadas con mucha humedad. Como pueden ver aquí, así se ve, digamos, el sotobosque, que es la parte de abajo de un bosque de oyamel. Estas rocas que se ven verdes, pues las rocas no son verdes, ¿no? Las rocas son grises. Pero aquí se ven verdes porque están cubiertas de musgo. Y el musgo, como ustedes saben, solamente crece en lugares donde hay mucha humedad, mucha agua. Si pueden ver el tronco de este árbol, también se ve que tiene mucha humedad. Entonces, los bosques de oyamel son muy importantes porque al crecer en estos lugares con mucha humedad, mantienen y generan la humedad y hacen que esa humedad, en lugar de que arrastre la tierra y se formen deslaves, esa humedad se absorbe por la tierra y se va a los mantos freáticos, es decir, al agua que está en el subsuelo. Esto es muy importante para la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México vivimos millones de personas, más de 20 millones de personas, y necesitamos por ende mucha agua. Los bosques de oyamel que rodean a la Ciudad de México son uno de los principales lugares donde se está absorbiendo el agua de la lluvia para que se recarguen los mantos freáticos, es decir, el agua bajo tierra. Estos bosques, de hecho, han sido muy importantes en la historia de la ciudad desde que la ciudad se fundó. Les decía el nombre de Desierto de los Leones, ¿no? Bueno, en realidad ni es desierto, como pueden ver en la foto. Esta foto es del Desierto de los Leones, ni hay leones. Lo que pasa es que ahí se pusieron unos monjes, dominicos me parece, y les decían el desierto a cualquier lugar lejano donde se fundaba un monasterio para que estuvieran así como en retiro, ¿no? Pero los terrenos donde se fundó el monasterio era de la familia León. Entonces por eso se hizo el nombre del Desierto de los Leones. En este lugar, que ahorita les voy a enseñar en un mapa, ha sido muy importante para la Ciudad de México porque antes de que tuviéramos el problema de la recarga de los mantos freáticos, ya desde entonces se tomaba el agua de estos bosques a través de acueductos que llegaban a abastecer a la Ciudad de México de agua. Entonces, históricamente, estos bosques han sido la fuente principal de agua de la Ciudad de México. Esta es otra foto desde la comunidad de Santa Rosa Xochitl, donde puede verse el bosque de oyamel. Todos esos árboles que ven son oyameles, y ahí al fondo se ve la Ciudad de México con esos edificios son Santa Fe, y más allá se ve la zona de Reforma, ¿no? Que es el centro, digamos, de la Ciudad de México. Como pueden ver, están muy pegaditos, así casi que termina el bosque y empieza la ciudad. Este lugar también, ¿alguien puede ver aquí algo que les llame la atención? Por ejemplo, ¿alcanzan a distinguir esta capa de aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Qué ve en esta foto? Smog. Exactamente, es una asquerosísima nata de smog, es decir, de contaminantes atmosféricos que produce la Ciudad de México. Toda esa contaminación sale por los bosques de oyamel, ya que los vientos, aquí alcanzan a ver en esta figura que hay unas como flechitas, ¿no? ¿Sí las alcanzan a ver? Sí. Estas flechitas, si se fijan, están soplando desde el noreste, entran a la Ciudad de México y salen al final por aquí, por el surponiente, ¿no? Entran por el noreste y salen por el suroeste. Toda esta región que está aquí, que estoy repasando con el cursor, se alcanza a ver, de hecho, que aquí hay unas montañas, ¿no? Se ven como bultitos. Todo esto son montañas y aquí es un valle. Entonces eso hace que la Ciudad de México sopla aquí el viento y los vientos se estrellan contra estas montañas, lo que dificulta que salga la contaminación. Es decir, como si se hiciera una especie de tina, ¿no? Y ahí se quedara la contaminación pegada. Y toda la contaminación al final sale por algunos valles que están resaltados aquí, por ejemplo, con ese cuadrito,
donde se hace como si fuera el cuello de una botella y al final por ahí se va drenando toda la mugre eventualmente, ¿no? Cuando ya están soplando el viento lo suficiente para sacarla. Es en estos lugares donde existe el área natural protegida Parque Nacional Desierto de los Leones, que estoy resaltando aquí en color rojo. Y que si se fijan coincide con la zona por donde salen los vientos. Este parque se decretó, de hecho es el primer parque, o una de las primeras áreas naturales protegidas y el primer parque nacional que se decretó en el país en 1918, me parece, o 17, por ahí. El caso es que en plena así revolución incluso, se decretó este lugar como un área natural protegida debido a su importancia en la producción de agua. Y por eso ha sobrevivido a pesar del crecimiento de la ciudad hasta la fecha con árboles. Pero en las últimas décadas, como les he explicado, la contaminación atmosférica ha empezado a salir por aquí. Y eso ha causado daños en los árboles. No solamente el ozono daña a los seres humanos, como yo cuando era niña asmática, sino que también produce daño a las plantas. Si fijan en esta fotografía de acá, en el cuadrito de la derecha, se ven algunas de las hojitas del oyamel como de color rojo. Esas hojas no están secas, si uno las agarra se sienten suavecitas, simplemente están como oxidadas. ¿Alguien de ustedes ha cortado una manzana o un aguacate y lo deja un par de días o un par de horas? Se empieza a poner como cafecito, ¿no? Ese mismo proceso es un proceso de oxidación, es lo que le pasa a las hojas de los oyameles cuando se exponen al ozono. Y como consecuencia, como pueden ver en la foto de abajo, pues ha habido mucha mortandad de árboles. Y además, aquí hay muchos árboles secos que se ven así como muertos en pie. Esos árboles también murieron por un terrible incendio que ocurrió en 1998. Normalmente los árboles, después de un incendio, el bosque se puede recuperar. Pero como aquí hay contaminación atmosférica por ozono, que afecta principalmente a los árboles jóvenes, pues ha sido muy difícil para el bosque poderse recuperar después de este incendio. El ozono afecta a todas las plantas, no nada más a los oyameles. Aquí les enseño unos ejemplos en pino y en esta planta con hojas latifoliadas. Y aquí de nuevo en oyamel. En cada uno tiene síntomas característicos que nos hacen saber que esa planta está dañada por ozono. Lo podemos distinguir además a simple vista del daño que causen otras fuentes de estrés. Por ejemplo, aquí se ven el daño por insectos o el daño por sequía, que la sequía empieza de la punta hacia el centro, mientras que el ozono daña a las hojas más viejas. El punto es que estamos muy seguras que el daño que estamos viendo en el desierto de los leones es por ozono. Ok. Sin embargo, ¿qué creen? No todos los árboles se dañan a pesar de que están expuestos al ozono en el mismo lugar. En un estudio que estamos haciendo en mi grupo de investigación y del que les voy a hablar un poquito más adelante, encontramos que hay árboles que parecen ser tolerantes, es decir, si los ven aquí, se ven que no tiene daño por ozono, y si hacemos un corte de las hojas y las vemos con el microscopio, encontramos que sus estructuras celulares, sus tejidos, se ven sanos como lo esperaríamos. Sin embargo, encontramos en el mismo lugar otros individuos que sí tienen este símbolo de daño por ozono, y además, si hacemos cortes histológicos y los vemos en el microscopio, podemos ver que efectivamente las células de las hojas están muy dañadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diversidad dentro de la especie de oyamel que permite que algunos árboles aparentemente puedan tolerar la contaminación atmosférica. ¿A qué me refiero con esto de que haya diversidad dentro de la especie? Bueno, estoy hablando de diversidad genética. La diversidad genética, como quizás ya lo vieron en algunas de sus clases, son las variaciones heredables que ocurren dentro de un organismo, entre los organismos de una población y entre las poblaciones de una especie. Órale, está medio rara esa definición. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Esta soy yo y mi hermano. Como pueden ver, nos parecemos mucho, aunque claramente tenemos gustos muy diferentes en cuanto a lentes oscuros. Mi hermana y yo nos parecemos mucho, pero al mismo tiempo somos distintas y al mismo tiempo seguimos siendo seres humanos.
Dentro de la especie humana, además, hay muchísima otra variación. Cuando estamos dentro de una misma familia, nos parecemos más entre nosotros, pero conforme nos vamos alejando de familias y de lugares geográficos, pues encontramos más diferencias genéticas, aunque todos somos una misma especie y somos humanos. Esta variación que hay entre los individuos de una misma especie es a lo que se reconoce como diversidad genética y es lo que creemos que puede estar relacionado con que algunos árboles aguanten mejor el ozono. Para averiguar esto, si eran ese tipo de diferencias genéticas, Verónica Reyes, que es esta chica que está aquí, es una muy brillante estudiante que hizo su licenciatura, su maestría y ahora está haciendo su doctorado conmigo. Hizo su tesis de maestría para averiguar si la variación que estamos viendo entre los árboles que son tolerantes al ozono o los que no, puede tener una base genética. Pero si se fijan aquí, en la foto también está esta persona muy uniformada que es de la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y tenemos también a Beto, un representante de la comunidad de Santa Rosa Xochiac, de la que le voy a hablar a continuación. Y este de acá es Juan Pablo Jaramillo, es un colega del Instituto de Ecología de la UNAM, que también fue cotutor de Verónica. Como les decía, Verónica se concentró en estudiar la diversidad genética para ver si eso podía estar explicando las diferencias entre los árboles sanos y aparentemente tolerantes contra los árboles dañados. Pero primero, como no estoy segura si todo el mundo sabe qué es la diversidad genética, vamos a explicar. Esas diferencias que podemos ver entre mi hermana y yo, y al mismo tiempo esos parecidos, están dados en nuestro ADN. El ADN es una cadenita de una molécula que está adentro de todas nuestras células, que tiene las recetas de cómo hacer un ser humano o un noyamén. Pueden imaginarse que eso es como si fuera un enorme librero con muchos libros, donde cada libro es un cromosoma, que son pues una serie de hojas empaquetaditas en un paquete. Cuando uno va a la biblioteca, hay libros muy preciados que uno no puede perder, y entonces en lugar de que te presten el libro, cuando tú nada más necesitas una receta, pues lo que te puedes hacer es que te dan el libro y le sacas una copia a la receta específica que necesitas en ese momento. ¿Sí? Eso se llama ARN, esa copia. Y esa copia ya nos permite ir a la cocina de la célula y con esa receta construir una proteína que nos permita hacer alguna función o tener parte del cuerpo. Por ejemplo, seguramente han oído hablar de la gente diabética que tiene un problema con la insulina. La insulina es un tipo de proteína que la hace pues, un gen encargado de hacer la insulina. Otra proteína es la queratina de nuestras uñas y así sucesivamente todas las partes de nuestro cuerpo. Lo que Vero hizo, porque es muy inteligente, fue para ver cuáles de... Lo que Vero hizo fue asomarse al ARN que se está ocupando en un momento específico para darse cuenta si había diferencias entre los árboles sanos o los árboles dañados. Lo que hicimos entonces fue colectar los árboles en dos momentos diferentes. En un momento de contingencia, donde estaba muy fuerte la contaminación, y en Sábado Santo del 2017, que fue pues un día como todos los chilangos se van de vacaciones en Semana Santa, entonces no había contaminación. Lo que nos permite ver esto es ver en qué momento se están prendiendo y apagando los genes relacionados con el ozono. ¿Cómo así? Cuando uno toma alcohol, se prenden los genes relacionados con una proteína encargada de deshacer el alcohol. Si uno no está tomando alcohol, pues ese gen no se prende porque no es necesario. Entonces, lo que Vero hizo fue comparar qué genes estaban prendidos, o sea, habían sacado las fotocopias en la época de contingencia versus el periodo en el que estaba no tan contaminado. Y con esto pudimos determinar una serie de genes que efectivamente se están prendiendo y expresando más, o sea, produciendo más proteínas cuando están los árboles sujetos a la contaminación por ozono. De este modo,
Verónica, en su tesis, pudo descubrir que efectivamente hay diferencias genéticas y en la expresión de genes relacionados con la contaminación atmosférica. Ahora quiero hablarles de la gente de Santa Rosa, que les mencioné en la tesis de Vero, estaban ahí también. Este es el polígono del Parque Nacional Desierto de los Leones, que se ve aquí en rojo. Esta C es donde está el convento, que algunos de ustedes a lo mejor conocen si algún día vienen a la Ciudad de México. Es un lugar turístico muy bonito que visitar. Y aquí donde está esta X es la Cruz de Coloschitla, es el lugar donde Vero hizo sus experimentos. Y este terreno de acá, este punto rojo, es Santa Rosa Xochiac. Es una comunidad que fue de los primeros pueblos originarios que fundaron la Ciudad de México, que ya existían aquí desde antes de que la ciudad fuera ciudad. Y ellos, en los bienes comunales de Santa Rosa Xochiac, son dueños de los bosques que están colindando aquí con el desierto de los Leones. Y además, ellos, como les interesa mucho su bosque, tienen un vivero forestal donde producen arbolitos con los cuales están tratando, desde hace ya varios años, décadas, están tratando de recuperar los bosques que han sido afectados por la contaminación. El señor de la fotografía se llama Claudio Zamora y es el presidente de Bienes Comunales Santa Rosa Xochiac. Entonces, en conjunto con los comuneros de Santa Rosa, Vero encontró que efectivamente hay variación entre los árboles que pueden ser propensos o que pueden dañarse por el ozono. Y también encontró que esa variación es originaria de la zona de Santa Rosa Xochiac. ¿Por qué digo esto? Como los bosques han estado tan afectados por mucho tiempo, ha habido varios intentos de reforestación del gobierno y de otras instancias donde han traído árboles de otras partes del país. Entonces hicimos un análisis genético para ver de dónde eran los árboles que tenían la variación que les permitía sobrevivir al ozono, y Vero encontró que los árboles tolerantes son originarios de los bosques nativos de Santa Rosa Xochiac. Es decir, que no necesitamos traer árboles de ningún lugar, sino que adentro de Santa Rosa ya existen la variación con la cual podemos empezar a recuperar los bosques contra la contaminación atmosférica. Lo que hemos estado haciendo en conjunto con Santa Rosa Xochiac es un monitoreo participativo donde las y los brigadistas de Santa Rosa, que pueden ver aquí en la fotografía, ellos, al igual que Ernesto, están capacitados por la Corena para combatir incendios forestales, pero además también realizan actividades de monitoreo del bosque. Con ellos, lo que hicimos fue en sus bosques hacer un muestreo muy grande de miles de árboles, donde los marcamos con una etiqueta, recolectamos tejido o hojitas para análisis genéticos y además hicimos toda una serie de recolección de información sobre el estado de salud de los árboles. Esto lo hacen los compañeros de las brigadas de Santa Rosa Xochiac, y esta información es súper importante para poder saber qué tal es el estado de salud del bosque y qué acciones podemos tomar para empezarlo a recuperar. Para que se den una idea, este es el mapa donde colectamos, pusimos más de 48 parcelas, y en cada uno de estos circulitos es un pie donde pueden ver el estado de salud de los árboles de esa parcela. Una parcela es un cuadro de 10 por 10 metros, donde muestreamos a todos los árboles de Oyamel que hubiera dentro. Entonces, si se fijan, en muchos lugares hay árboles sanos, pero en muchos otros también hay árboles que están dañados por ozono o por otras causas en combinación. Entonces, aunque el bosque se pueda ver muy bonito en las fotos, efectivamente está bajo daño por ozono y requerimos poder tomar medidas para empezarlo a mejorar su salud. La gente de Santa Rosa, como les decía, no nada más combaten los incendios forestales, sino que además tienen un vivero forestal, donde aquí pueden ver como humito café, ¿no? Este humito está saliendo de la mano del señor porque tiene un hongo en la mano que está echando esporas. Es decir, está echándole esporas de hongo a estos árboles bebés de Oyamel. Estos se conocen como micorrizas, y son hongos que ayudan a las raíces de los árboles a tener nutrientes. Entonces, en Santa Rosa tienen su propio vivero, donde además de tener los arbolitos bebés, los empiezan a poner hongos de la zona para que se hagan más fuertes
y puedan obtener nutrientes. Además, como les decía, sus brigadistas continúan haciendo estas labores de monitoreo, porque lo que queremos hacer es que encontrar formas en las cuales podamos recuperar el bosque aprovechando la variación natural que ya vimos que está presente. Actualmente, todas las reforestaciones que habían hecho antes, no hay una diferencia en sus árboles respecto a las naturales, es decir, la regeneración natural del bosque ahorita está siendo mejor contra el ozono. Lo que queremos hacer es ayudar a la gente de Santa Rosa a que sus reforestaciones puedan ayudarles también a combatir el daño por ozono. En Santa Rosa también tienen un centro de interpretación que está por abrir al público, donde una de las cosas que queremos hacer es darle un enfoque en torno a la contaminación atmosférica, para que esto que les acabo de platicar a ustedes lo pueda también conocer la gente de la Ciudad de México. Que lo crean o no, casi nadie sabe que la contaminación de la Ciudad de México está afectando de esta forma a uno de los lugares más importantes para la obtención del agua. Ahora, ¿cómo recuperar un bosque? Es una pregunta, la verdad es que bastante compleja. En este diagrama pueden ver que lo que está afectando a los bosques no es nada más el ozono. El ozono es uno de los problemas, pero además tenemos el cambio climático, tenemos el incendio que ocurrió en el 98, tenemos en el pasado hubo otros incendios forestales, además de una sobreexplotación para hacer papel, y hay muchos intereses en torno al uso del bosque. Es decir, que atender la conservación y la restauración de un bosque que está dañado por la contaminación atmosférica no puede nada más enfocarse en el problema de la contaminación atmosférica, sino que tiene que tomar en cuenta todas estas diferentes aristas que tienen que ver con el bosque. ¿Cómo vamos a hacer eso nosotros? Pues formamos parte de un colectivo de investigación e incidencia, donde estamos, por un lado, instituciones académicas con investigadoras que estamos haciendo ciencia, pero también otras instituciones como la CONAMP, que es la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, los Bienes Comunales de Santa Rosa, SOSHAC, la SEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y una organización civil que se llama ProNatura. Todos nosotros estamos trabajando juntos para poder atacar no nada más el problema de la contaminación atmosférica, sino también todas estas aristas que están aquí. Entonces, bueno, con eso voy a terminar la charla, porque quisiera que hubiera preguntas y que pudiéramos platicar un poquito más acerca de las dudas que tengan. Muchas gracias a ustedes por escuchar y muchas gracias al fondo por esta invitación. Entonces, lista para las preguntas. Sí, por favor, muchachos. Hace un momento, pues, se notaron un poquito tímidos, pero si tienen alguna duda, algún comentario, seguimos atentos al chat. También aprovecho este breve espacio para agradecer a todos los asistentes que nos siguen desde Guerrero, Michoacán, en fin, desde muchísimos planteles. Agradecemos su presencia y también, por supuesto, a los profesores que nos acompañan. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, levanten la mano, como decimos, o también pueden hacérnosla llegar a través del chat de Zoom. ¿Alguien? Bueno, pues nos da gusto. Carlos nos dice que aprendió más que en su clase. Esperemos que... ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? También se vale. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que está aquí en esta diapositiva? Estas cositas de aquí, ¿qué son? ¿Ustedes saben? Son piñas. Son las piñas, ¿no? Son ¿Saben piñas. qué son las piñas de los árboles? Son las semillas. Ajá, bueno, Eso- es la parte del árbol donde van las semillas, ¿no? Es el huesito. Y ahí están las semillas, entonces esto es la parte femenina. ¿Y saben dónde está el polen? Aquí no, los biólogos a las piñas les decimos conos femeninos, porque es la parte, digamos, hembra del árbol. Pero ustedes saben que
los árboles tienen, así como nosotros los seres humanos somos hombres y mujeres, los oyameles y muchos otros árboles tienen la parte femenina y la parte masculina, y un árbol puede tener ambos tonos, pero no al mismo tiempo generalmente. ¿Quieren ver? ¿Saben cuál es la parte masculina? Ah, mira, ahí Lorena preguntó ¿por qué el estudio contempla una sola especie? Bueno, primero les voy a enseñar los conos masculinos y ahorita contesto la pregunta. ¿Se fijan? Aquí hay unos conitos súper chiquitos, ¿se ven? ¿Alcanzan a ver? Esto es como, se ven como si fueran las piñas, pero chiquitas. Sí, se alcanzan a ver. Esas Claro. piñitas, ahí es donde está el polen y son los conos masculinos. Los árboles pueden ser machos si tienen estos conos chiquitos, o pueden ser hembras si tienen los conos grandotes. Y hay algunos árboles que, ¿por qué no? Son machos y hembras al mismo tiempo. Bueno, a ver, entonces ya empiezo a ver preguntas. Entonces, mira. primero le respondo a Lorena. Bueno, sí, por favor. ¿Por qué el estudio contempla una sola especie? Pues porque son dos razones. La primera es que estos bosques de oyamel, todos estos árboles son oyameles, ¿no? Entonces, los bosques más afectados, por donde están geográficamente en estas cañadas, que es por donde sale la contaminación, son árboles de oyamel, y estos bosques son monoespecíficos. Eso quiere decir que crece una sola especie. En otras regiones cercanas, por ahí hay alguien haciendo mucho ruido, si me ayudan a mutearlo. En otras regiones cercanas también hay pinos, y los pinos también están siendo afectados por el ozono, pero decidimos enfocarnos en los oyameles porque son los primeros en estar, digamos, recibiendo la mayor parte del ozono, y porque además lo que estamos haciendo ya es lo suficientemente complicado. Entonces, hacerlo con otra especie es más complicado aún. No sé, el equipo, si me puedan ayudar muteando a alguien que su micrófono está haciendo mucho ruido, o solo yo lo escuchaba. No, sí, gracias. Gracias. Ahora, Citlali Meneses pregunta, ¿los árboles que descubrieron que son más tolerantes los están reproduciendo? Si es así, ¿podemos conseguirlos para poder sembrarlos en nuestras comunidades o son especialmente para el bosque que nos comentaron? Sí, vamos a empezar a reproducir a los árboles que encontramos que son tolerantes, pero esto lo vamos a hacer con mucho cuidado para evitar algo que se conoce como cuello de botella genético. Los cuellos de botella genéticos son cuando reproduces a una población a partir de un número inicial chiquito de individuos. Por ejemplo, eso pasa mucho con los perros, cuando uno quiere tener perros de una raza particular y entonces los empiezan a cruzar entre primos o entre hermanos incluso, y eso lleva a que haya problemas genéticos. En humanos también se da, por ejemplo, no sé si han oído hablar de los menonitas, que son iba a esperar el concreto, pasé, y me un viene el grupo reloj que que tiene... y bien vergüenza que el señor juega del factor. ¿Puedes volver a abrir tu micrófono, Alicia? Listo. Ya nos vamos a enterar del chisme del señor. Pero bueno, como les decía, si uno reproduce un número pequeño de individuos, como pasa en los perros o como pasa también en los humanos cuando nos empezamos a casar entre primos y hermanos, se empiezan a generar problemas genéticos. Entonces, lo que necesitamos hacer nosotros es sí reproducir esos árboles tolerantes, pero a partir de un número grande de individuos para evitar tener ese tipo de problemas. Y lo otro, que si se pueden conseguir para sembrarlos en sus comunidades, yo realmente no lo recomendaría porque es bueno mantener la diversidad genética que hay localmente en un lugar. Si en tu comunidad Citlali hay oyameles, más bien lo que recomendaría es que esos mismos oyameles los estén reproduciendo y sembrando. Y si en tu comunidad no hay oyameles, sino otras especies de árboles, entonces esas especies de árboles son las que hay que reproducir y continuar sembrando. Voy a ver si aquí hay otra pregunta. Sí, abajito, Ramón Baltasar Rangel nos pregunta. Es una muy buena pregunta. Los incendios provocados por el ser humano a bosques, por ejemplo, de pinos, ¿de qué manera afectan al medio ambiente o a las ciudades cercanas?
Pues afectan muchísimo y de varias formas. Voy a tratar de decírtelas. En primer lugar, pues los incendios forestales, cuando son provocados por el ser humano, normalmente son muy grandes y ocurren en espacios bastante extensivos. El incendio de 1998, que les comenté, fue un incendio provocado, que además la gente bien malosa provocó en varios lugares al mismo tiempo, lo cual hizo que se hiciera un incendio que creció muchísimo, muy rápido, de diferentes formas. Y al final, les pongo este dato. El Parque Nacional Desierto de los Leones tiene 1.500 hectáreas. De esas 1.500 hectáreas se quemaron 1.000. Es decir, 2/3 partes se quemaron. Después de que se quema un bosque, dependiendo del tipo de bosque, les cuesta trabajo recuperarse, porque por ejemplo el oyamel son árboles que requieren de mucha humedad. Entonces, si no hay humedad, pues los árboles chiquitos no pueden establecerse bien. Después de un incendio tan grande, pues no hay humedad porque está todo quemado, pero además, como no hay árboles que den sombra, entonces cuando llueve, el agua se lleva a la tierra, no se mantiene la humedad y entonces no se pueden establecer de nuevo los bosques. Ese es uno de los problemas. ¿De qué forma afectan a las ciudades cercanas? Pues la forma inmediata es que el fuego se puede extender a la ciudad, lo cual en el caso de Santa Rosa era pues muy factible, ¿no? Y de hecho la gente de Santa Rosa, aunque no tenían capacitación, en el 98 subieron a apagar el incendio ahí como pudieron. Y otra forma en la que afecta a las ciudades es que se genera muchísimo humo, partículas suspendidas, que después se vuelven parte de la contaminación atmosférica y cuesta trabajo respirar. Entonces, eso es en el corto plazo, así digamos inmediato, pero además en el mediano plazo, pues si uno quita el bosque, inmediatamente está quitando la producción de agua, está quitando también la producción de aire limpio que generan los bosques y entonces se empieza a afectar a las ciudades también de esa forma. A ver, Sofía Tinal Ortiz pregunta, aparte de proporcionar servicios ambientales como la salud de los suelos, el suministro y regulación, ¿los bosques son indicadores de la calidad del aire? Los bosques mejoran la calidad del aire y al mismo tiempo, si hay un problema de contaminación, se va a reflejar en los bosques, ¿no? Como les acabo de decir ahorita. Si nosotros quitáramos a los bosques de oyamel, la calidad del aire de la Ciudad de México probablemente empeoraría porque al estar dañados por el ozono, bueno, al estar recibiendo el ozono, los árboles están limpiando, absorben el ozono y lo limpian también. Entonces, por eso se ve el daño, ¿no? Lo que queremos es que los árboles sigan limpiando la ciudad, pero sin que estén dañados, ¿no? Por eso nos interesan los árboles que pueden ser tolerantes. Espero haber contestado tu pregunta, Sofía. También, Ramón, y si no, me dicen. Huawei, que suponemos que es una persona que tiene nombre con un teléfono Huawei. ¿El ozono afecta al agua y al suelo? No directamente, el ozono es un gas, entonces afecta más en la atmósfera, pero sí afecta al agua y al suelo porque al afectar la vegetación, como ya les he dicho, pues impide que los árboles mantengan sus raíces con la humedad en el suelo, ¿no? Entonces indirectamente sí lo puede hacer. Sobeida quiere saber si Ángeles Mastreta es mi tía, y sí, confirmo que es mi tía, el chisme. Luego, Citlali nos vuelve a preguntar si para reforestar un lugar es recomendable reproducir los árboles que ya están en una comunidad y evitar traerlos de otros lugares. Exactamente, Citlali. En general, para reforestar un lugar, lo recomendable es reproducir los árboles de la comunidad. ¿Por qué? Porque esos árboles van a tener las adaptaciones a las condiciones locales. Probablemente van a sobrevivir mejor que los árboles de otros lugares. Ahora, hay unas pequeñas excepciones, que es cuando ya no hay árboles localmente, y entonces hay tan poquitos que al reproducir esos poquitos podríamos causar cuellos de botella. Pero en la mayoría de los lugares siempre hay árboles que todavía podemos tomar para reproducir. Y esto es principalmente en el caso de bosques, ¿no? Si estamos ya hablando de un parque adentro de una ciudad,
pues ahí son tan diferentes las condiciones que sí es posible traer árboles de viveros de otros lados. Muchas preguntas, ya se les quitó lo tímidos. Roberto pregunta, ¿los daños en los árboles por elementos abióticos son considerables y pueden trascender en pérdidas económicas? Por supuesto que sí, depende de si los árboles están poniéndose como parte de una plantación forestal. En el caso del desierto de los Leones y de la comunidad de Santa Rosa de Oxac, estos bosques no se utilizan para extraer madera, simplemente son bosques de conservación. Pero de nuevo, el agua de la Ciudad de México proviene en parte de estos bosques. Cuando hay un problema de agua, pues la gente tiene que comprar pipas y el gobierno tiene que gastar más en bombear el agua de fuera de la Ciudad de México y traerla del Estado de México o de otros lados. Y todo eso cuesta dinero, ¿no? Y cuesta electricidad y cuesta además más generación de gasto energético. Entonces, pues sí, puede generar pérdidas económicas indirectamente en este caso. Y si fueran bosques que se estuvieran aprovechando con manejo forestal sustentable o que fueran plantaciones forestales, pues también habría ese problema. Muy bien. Laura pregunta, ¿cuáles son las especies de árboles más tolerantes en México? ¿Tolerantes al ozono, supongo? No sé si haya un estudio en cuanto a qué especies son más tolerantes o otras. Probablemente, sé que hay algunos arbustos que parecen ser más tolerantes, pero aquí más que buscar una especie tolerante, lo que queremos hacer es recuperar la especie que ya existe en el sitio, ¿no? Los oyameles ya están ahí, ya son los bosques de oyamel que están adaptados a esas condiciones y de los cuales dependen muchas especies que viven en esos bosques. En lugar de traer otra especie, más bien queremos aprovechar la diversidad genética dentro de los oyameles para poder recuperar los bosques que ya están aquí. Los árboles de Nim, ¿se podrá con ellos también? Pregunta Aranda. Confieso que no sé cuál es el árbol de Nim. ¿Es como un árbol de Navidad? No sé, la verdad, qué ignorante. A ver, lo voy a googlear. No sé qué es un árbol de Nim. Qué ignorante me estoy viendo, ¿verdad? A ver, espérense. Soy muy inteligente cuando tengo internet al lado. Árbol de Nim. Doctora, ¿le parece si ya sé cuál es. ¿Perdón? si contesta esta pregunta, haremos una pausa en las preguntas de Zoom, porque también tenemos algunas preguntas en Facebook, así que ¿le parece si responde usted esta pregunta? Haremos una pausa, pasamos a las preguntas de Facebook y volvemos ahora sí otra vez a las preguntas de Zoom. ¿Le parece? Ok, bueno, no sé con el árbol de Nim, creo que no son nativos definitivamente no son nativos aquí de la Ciudad de México, según yo, susceptibles o no al daño por ozono, igual que todos los seres vivos. Y si quieres, vengan las preguntas de Facebook y ahorita volvemos a esto. Así es, para esto le doy la palabra a mi compañera Adriana, quien es la persona encargada del equipo de revisar las preguntas de Facebook. Adelante, Adri, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada agradecemos a los casi 100 asistentes que se conectaron por Facebook. Y bueno, muchos saludos desde la Sierra de Sonora de México, se conectaron de Nuevo León, de Mexicali, de Villarreal, de Conalep Pachuca, de Conalep Apatzingán. Entonces, pues realmente a todos muchas gracias por conectarse a esta interesante charla. Y solamente tenemos una pregunta y dice Javier Méndez Delgado, ¿cómo se reproducen las áreas verdes? Es la única pregunta que tenemos a través de nuestras redes. Ok, bueno, es una muy buena pregunta. Las áreas verdes, supongo que te refieres a los bosques. Los bosques todo el tiempo están los árboles soltando sus semillas, como les puse aquí en esta última diapositiva. Estos son los conos de oyamel y los oyameles están continuamente sacando semillas, aventándolas al suelo y esperando que a partir de ahí surjan nuevos arbolitos. Este proceso se reconoce como regeneración natural.
Normalmente la regeneración natural funciona muy bien, incluso después de un incendio, en el límite donde termina el incendio y continúa el bosque, los árboles que están ahí soltarán sus semillas y entonces van a colonizar a través del viento, se pueden mover unos cuantos metros y empiezan a colonizar esa zona que se quemó. Pero normalmente no nada más los árboles están aventando sus semillas, sino todo tipo de plantas. Y hay algunas plantas que son más buenas para colonizar las zonas afectadas. Entonces, estas plantas normalmente llegan primero, se establecen, muchas son hierbas, luego llegan algunos arbustos, y ya que está esta vegetación que se conoce como secundaria, entonces es que los arbolitos de las especies de árboles pueden comenzar también a generar, porque ya no hay tanto sol, ya hay un poco más de sombra, porque hay arbustos y así. Este proceso se conoce como sucesión ecológica. Y bueno, ese es el proceso por el cual las áreas verdes se expanden de manera natural. Ahora con los seres humanos les podemos dar una ayudadita también a partir de, no debo decir reforestación, porque reforestación es nada más poner árboles y esperar que todo salga bien, sino de la restauración, que consiste en poner no nada más los árboles, sino a lo mejor también otras especies de arbustos o de hierbas que les ayudan a establecerse. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias a la persona que la preguntó. Okay. Gracias, doctora, por contestarla. Y pues adelante, sigamos con las preguntas de Zoom, porque eres la única que hay en Facebook. Ok. Gracias, Adri. Estoy viendo que hay varias preguntas en torno al ozono y quiero aclarar algo. El ozono no es bueno ni malo, más bien puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de dónde esté en la atmósfera. La atmósfera, imagínense que es como, pues si tuviéramos un vaso, como tiene y lo llenamos de algún licuado o de un capuchino y luego lo dejamos reposar, vamos a ver que hay como diferentes capas, ¿no? Entonces, la troposfera es aquí donde estamos nosotros parados, sentados, respirando. Es este nivel más bajo de la atmósfera donde están las ciudades, los bosques, las montañas, los seres vivos. Ahí en la troposfera, el ozono es tóxico para los seres vivos, desde las bacterias hasta los árboles, todos. En la capa más arriba de la atmósfera, hasta arriba, sí, donde se termina ya el planeta Tierra, ahí el ozono forma lo que se conoce como la capa de ozono. Y la capa de ozono es muy buena porque nos protege de la radiación ultravioleta. Entonces, el ozono allá arriba, en la capa de ozono, está bien. El ozono aquí en la troposfera es tóxico. Y el problema es que el ozono que se genera aquí no puede subir hasta allá arriba fácilmente. En realidad se queda aquí atorado por cómo funciona la circulación de los vientos y las densidades y esas cosas. Entonces, pues aunque uno creería que está bien que haya ozono porque nos faltaba ozono porque la capa de ozono tiene un hoyo, en realidad el ozono que se produce aquí abajo no hace más que contaminar. Espero haberlo respondido. Y otra pregunta hacían sobre qué tanto daña el ozono a los árboles que producen alimento. Yo diría que no nada más a los árboles que producen alimento, sino también a las plantas que producen alimento, como el arroz o el maíz. De hecho, hay muchos estudios, sobre todo en arroz, por daño por ozono, porque sí, efectivamente pueden llegar a ser un problema muy serio para esos cultivos y tiene pérdidas en su producción. De hecho, la mayoría de los estudios que se han hecho del efecto de ozono en plantas se han hecho en plantas que producen alimentos como el arroz. Muy bien. No sé si hay más preguntas, ya me perdí un poco en el chat. ¿Me ayudas? Sí, por supuesto, doctora. Pues mire, de abajo para arriba. Jania Denise nos pregunta, considerando el nivel de contaminación a nivel mundial, ¿cuánto tiempo tenemos para intentar regular o, bueno, mejorar, por así decirlo, la capa de ozono? ¿Hay alguna manera de nosotros hacer algo al respecto? Mira, lo de la capa de ozono, yo creería que es uno de los casos de éxito de la humanidad,
porque desde que se descubrió el hoyo en la capa de ozono, que existe sobre todo en la región más como al sur del planeta, si no mal recuerdo, y se asoció a ciertas actividades humanas, especialmente a unos compuestos que ahorita no me acuerdo bien su nombre, pero es como clorofluorocompuestos, no me acuerdo. El caso es que se ocupaban sobre todo en la industria de la refrigeración, en algunos tipos de pinturas y solventes y en algunos otros casos, ¿no? Estos compuestos químicos en algunos otros procesos industriales estaban haciendo el hoyo a la capa de ozono y hubo una regulación muy rápida para que estos compuestos se quitaran y realmente la humanidad se puso muy bien de acuerdo y a partir de eso la capa de ozono ha comenzado, por lo menos ya se dejó de hacer el hoyo, ¿no? O sea, ya dejó de afectarse y hay señales de que se está recuperando. No recuerdo exactamente cuánto tiempo va a tardar esto, siempre se tarda más en recuperar el daño que en hacerse, pero yo creo que la capa de ozono va bien. Y si nos pusiéramos de acuerdo para el cambio climático como lo hicimos con la capa de ozono, al planeta le iría mucho mejor. Y entonces ahí está el ejemplo de que si lo quisimos hacer para la capa de ozono, deberíamos de poderlo hacer también para el cambio climático. En efecto. Muchas gracias, doctora. Pues volviendo al orden en el que llevábamos, Roberto da Silva pregunta, ¿las bajas temperaturas afectan principalmente a los procesos fisiológicos de los árboles o realmente no los afectan? Pues depende de qué árboles y esto tiene que ver con la pregunta de con qué especies reforestar una zona, porque los árboles están adaptados a las condiciones donde se encuentran. Por ejemplo, dentro de los pinos hay una especie de pino que se llama Pinus hartegi, que es el pino de las alturas, que crecen a partir de los 3.500 metros de altitud, es decir, muy alto en la cima de las montañas, en condiciones muy frías. Esos pinos les puede nevar y no tienen ningún problema. Sin embargo, también hay otros tipos de pinos, como el Pinus caribea, que crecen en el nivel del mar, o, por ejemplo, los cactus, que obviamente no son árboles, que no aguantan ni siquiera una helada sin que ya se estén muriendo, ¿no? Entonces, en realidad, los procesos fisiológicos sí se ven afectados por las bajas o las altas temperaturas, por la temperatura en general, y más bien las diferentes especies y poblaciones dentro de esas especies están adaptadas a cada tipo de temperatura. Por eso tenemos que pensar en que la especie adecuada esté en el sitio correcto. Sí, correcto. Doctora, también nos pregunta Jonathan de Jesús, pues una pregunta que incluso yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento e incluso pues, de manera personal también lo comento, que en algún momento recibí un regaño al respecto, pero por estar jugando con las plantas. Pero él pregunta, si cortamos una rama, ¿lastimamos un árbol? Sí, sí lo lastimamos, aunque no es lo mismo a que nos corten un dedo a nosotros, porque los árboles, sobre todo cuando ya es un árbol grande, son organismos modulares que aguantan mucho estrés de ese tipo. Entonces, sí lo lastimamos, pero normalmente debería el árbol de poderse recuperar. Y de hecho, en algunos casos, de hecho a los árboles les conviene ser podados para que puedan crecer un poco más vigorosos después. Pareciera irónico, o sea, a nosotros definitivamente no nos sirve que nos corten los dedos para nada en la vida, pero a algunos árboles sí les puede servir el ser podados. Aunque los estemos podando y les sirva después, el corte en sí mismo sí es una herida y los árboles la tratan como una herida, tienen un proceso de cicatrización y de evitar infecciones, pero son muy fuertes, ¿no? Aguantan mucho, son muy resilientes a este tipo de cosas. Porque imagínense, los árboles pueden vivir cientos de años, algunos miles de años, parados en el mismo lugar. O sea, imagínense todo lo que no ha visto un árbol que lleva, por ejemplo, aquí en el desierto de los leones, hay algunos oyameles que yo les calculo fácilmente unos 200, 300 años, ¿no? Pues imagínense todo lo que no han visto de la historia de México, esos árboles que están ahí asomándose a ver el desastre que hacemos en la ciudad. Para poder aguantar tanto tiempo en un solo sitio, pues tienes que poder soportar que de vez en cuando se te corte una ramita. Dicho eso, no le anden cortando ramas a los árboles así nada más. En efecto, hay una diferencia enorme entre podar una planta que cuidas a
cortar una rama solamente por una tontería. Exactamente. Bueno, pues mire, José Díaz nos pide su opinión sobre la escasez del agua. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, es muy amplia la pregunta. Gracias por la pregunta. Yo creo que la escasez del agua parte de que creemos que es infinita. Y el agua, si bien el agua que existe hoy es muy parecida al agua que existía en el tiempo de los dinosaurios, el agua dulce depende directamente de los ecosistemas que la generan y que la mantienen en esa condición, que son principalmente los bosques y las selvas. Creemos que el agua sale del grifo, pero el agua no sale de los grifos. El agua sale de los ecosistemas naturales, que son las verdaderas fábricas de agua. La escasez de agua, por ende, sí está ligada a que hay un consumo mayor, pero sobre todo yo creo está ligada a que se está perdiendo la fuente de origen del agua, ¿no? Que son los ecosistemas naturales como los bosques en las montañas. Les mencionaba yo que el Parque Nacional Desierto de los Leones fue de las primeras áreas naturales protegidas en el país en hacerse, y eso se hizo porque el gobierno de ese entonces, a pesar de que estaba en un momento muy difícil, o sea, Venustiano Carranza supo entender que proteger estos bosques era crucial para la Ciudad de México en el futuro. Y posteriormente, en los 40, con Miguel Ángel de Quevedo, le llevó el mismo argumento al presidente Cárdenas, y es por eso que se establecieron las áreas naturales protegidas en todos los volcanes grandes del centro de México, ¿no? La Malinche, el Ixtapopo, el Cofre Perote, el Nevado de Colima. Es reconocer que sin esos ecosistemas naturales no vamos a poder tener agua. Y eso yo creo que es algo que deberíamos tener todos muy conscientes, ¿no? Que el agua no sale del grifo, el agua no sale de la Comisión Nacional del Agua, ni sale de la Compañía de Agua, sino sale de los bosques que están cerca de nuestras comunidades. Y por eso protegerlos es muy, muy, muy importante. La gente de Santa Rosa Xochac lo tiene clarísimo porque ellos literalmente tienen un tubo conectado a los manantiales de los bosques y ellos tienen muy claro que sin los bosques se quedan sin agua, porque el agua no se la traen, no sale de la ciudad para Santa Rosa Xochac, sino va directo del bosque a Santa Rosa, ¿no? Los santarrosos por eso lo tienen muy claro, y yo creo que ese tipo de conciencia es lo que hace más falta. Sí, claro. Y además de que trabajan de manera conjunta, no, digamos que tienen un sentido de comunidad que los vuelve más fuertes y cuidan sus recursos, ¿no? Exacto. Y siguiendo esta pregunta, veo que José volvió a preguntar si la desalinización puede ser la solución para la crisis mundial del agua. Yo estoy convencida de que no. La cantidad de energía que se necesitaría y de espacio que se necesitaría para desalinizar el agua y luego llevarla a los diferentes lugares es gigantesca. O sea, gastaríamos muchísimo en combustibles para lograrlo. No sé, supongo que México tiene algunas plantas desalinizadoras. Supongo que no sé si sean como con fines de alguna ciudad en concreto o más bien para algunos casos muy, muy pequeños, pero no veo que sea factible. Se vuelve muy complicado. Solamente puede ser factible para comunidades pequeñas cerca del mar, pero definitivamente no para una solución a nivel mundial. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando justamente de la importancia que tiene el cuidado de nuestros recursos, pues debido a lo mucho que nos dan, pregunta César Vargas, ¿en realidad los árboles sí son la base primordial de nuestro oxígeno? ¿O existen otras fuentes que puedan ser equivalentes, que podamos cambiar por los bosques? No los podemos cambiar, pero sí hay otras fuentes muy importantes también, sobre todo en los mares. El fitoplancton, que son pequeños organismos fotosintéticos, algas que ocupan, podríamos decir que ocupan grandes extensiones, porque se hacen, imagínense una buena superficie del mar cubierta de estas algas chiquitas, están produciendo una cantidad gigantesca de oxígeno también, pero no es sustituible, no es algas o bosques, necesitamos a ambos. En efecto.
Bueno, un par de preguntas más, doctora, ya pasamos de la hora. Nos pregunta César Jiménez López. Ya hablamos un poco al respecto del impacto que tienen los incendios forestales en las ciudades, pero él nos pregunta, ¿cuáles son algunos de los efectos sobre la salud que provoca el humo de los incendios forestales? Bueno, en el muy corto, o sea, si estás ahí muy cerca del incendio forestal, te puedes asfixiar, puedes dejar de poder respirar, te puedes intoxicar, además de que te puede quemar, y es uno de los problemas. Aquí la gente que trabaja como bombero forestal lo sabe bien, o sea, el humo es tóxico y es muy peligroso, ¿no? Si estás muy cerca. Y ya cuando cubre la ciudad, pues tiene toda clase de problemas respiratorios, ¿no? El asma es uno de ellos. Y también hay un estudio que no era de particular de incendios forestales, pero sí de contaminación atmosférica en general, que demuestra cómo en las ciudades donde hay más contaminación atmosférica por partículas suspendidas y por gases como el ozono y otros, en general la sociedad tiene pulmones pues menos fuertes, y esto parece ser una de las causas de por qué el COVID-19 ha pegado más duro en términos de gravedad de las enfermedades en las ciudades. Y de esto hay un estudio que vi pasar por ahí. De acuerdo, doctora. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Si gustan, y si la doctora está de acuerdo. Dime, dime. Es que hay una más en Facebook. Por No sé favor. si la doctora quiere responder. Solo es una. Bueno, una y ya, porque ya me tengo que... Ok. De acuerdo. Dice Elizabeth Ibarra y, bueno, la pregunta, ¿tienen algún documento donde pudiera ver en toda la República Mexicana cómo han estado disminuyendo las áreas boscosas de nuestro país? Me imagino que como un mapa, ¿no? En la página de la Conavio, ahorita te paso una liga ahorita por el chat, porque la tengo que buscar y se la pones ahí en Facebook, ¿no? Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Pero sí, en la página de la Conavio. Bueno, pues como yo les comentaba, doctora, si usted está de acuerdo, podemos vamos a cerrar la sesión de preguntas, pero si usted está de acuerdo, podemos dejarles a los muchachos que quieran ahondar en estos temas su correo electrónico, si tienen alguna duda. Sí, por supuesto, mi correo electrónico y mi Twitter. De acuerdo. Muchísimas gracias, Alicia. Pues ha sido un placer escucharla nuevamente y pues seguimos en contacto para diferentes actividades en el futuro. Muchas gracias. Súper, encantada. A ver, ahorita busco dejan y busco el link y se los dejo aquí en el chat. Muchas gracias a todo el mundo. Adiós, chicos, un gusto. Bye.